Hola queridos amigos de Virgo, bienvenidísimos a Lelia Astral Tarot para mejorar tu vida. Bueno, vamos en este momento a hacer tu lectura de tu especial amor. Y si quieres saber de economía, puedes ir al resto de los días. Te dice en este momento, espera la paz y abundancia. Tú y yo nos encontramos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y abundancia en tu hogar. Qué promesa tan linda que no solamente afecta de manera positiva a tu vida, sino también a la de todo tu hogar, tu familia, tus seres amados. Por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios y decretes lo siguiente. Mi hogar es paz y abundancia. Porque cuando tú lo escribes, tú decretas, tú haces que se muevan cosas allá en el plano espiritual y pues eso se ve reflejado en el plano físico o material. Bueno, la lectura es general, toma lo que te resuena solamente, el resto suéltalo. Y si quieres una lectura privada, en mi primer comentario o en mi descripción están mis contactos. ¿Ok? Tiene varias partes. Energía. Siempre leemos la energía porque es la base de todo lo que te pasa en la vida. Luego vemos solteros y personas especiales. Bueno, en cuanto a energía, te dice que estamos a punto, o más bien ya cerraste un ciclo, algo que pasó. Tenemos la carta del renacimiento, o algo se está cerrando un ciclo kármico. Y te dice que es importante que ya no te culpes más por situaciones pasadas, ¿sí? Siento también que parte del cierre es la manifestación del arrepentimiento de ciertas personas que en algún punto de tu vida te hicieron daño. Puede ser que estas personas te busquen de manera presencial, te escriban o que tú sientas la energía de que ya pudiste soltar. Y eso es porque probablemente estas personas también estén entrando en un periodo de arrepentimiento. Sí, entonces es bien importante que lo tengas presente. Te sale la carta del mago y me dice que recuerdes las técnicas de manifestación, de creación de realidad que tú ya sabes. Y que pues digamos esto te va a ayudar a que tu día a día siempre sea más fácil. Así que ¿quieres crear algo? Manifiéstalo. Me dice que te sientes juiciosa, o sea, con dedicación a estudiar esto y que lo pongas en práctica. Entonces ya estamos hablando de cierres de energía, gente arrepentida que va a ayudar a estos cierres y te están recordando que eres un maestro de la materia o de la energía, ¿ok? Pasamos a la parte de solteros. Veamos letras importantes estos días. Por acá se cayó una letra, veamos cuál es. Tenemos la letra S, creo que se cayó otra. Sí, la D. La S, la D. Tenemos la letra B grande. La letra O. Y la letra M o W, ¿ok? Puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen, o no necesariamente inicial, sino estar allí. Y veamos, me estaba olvidando de estos signos importantes, ¿ok? Signos importantes tenemos a Virgo, Piscis, Leo, Capricornio, Sagitario. Recuerda suscribirte, para ti es gratis, para nosotros es una ayuda enorme, y quedarte hasta el final a la meditación de limpieza de energías que vamos a estar haciendo por estos días. Bueno, la carta de las de bastos es una carta que me dice que algunos de ustedes van a conocer a una persona a través de texteo, a través de chat, a través de redes sociales. Pues cuando, digamos, antes uno, o si tú te sientas y lees los manuales antiguos de tarot, te dice como cartas y telegramas, pero pues lógicamente ya no utilizamos esto.
y pues sería a través de chat, ¿no? Ábrete la oportunidad. La carta de la sota de bastos me dice que es una persona que podría ser menor que tú, sí, o de tu edad, pero como con menos experiencia, crecimiento, evolución espiritual. Pero no siento que sea como que una mala persona. Siento, de hecho, que es una persona con una conexión espiritual bien fuerte, bien bonita. Siento que es una persona que cuando tú descubras el mundo interno, recuerda que este arcano mayor de la suma sacerdotisa nos hablas de esto, ¿no? De este mundo interno. Pues es una persona con una vida espiritual o un bagaje espiritual que te va a sorprender. También puede representar que ustedes tengan conexión de vidas pasadas o una conexión espiritual muy fuerte y que te va a sorprender. Sí, mira, tú aquí eres el mayor. No necesariamente en edad cronológica, puede ser que tú seas un alma viejita, más viejita que ella o que él, porque nos sale la sota de bastos y el rey de bastos. Tú vas a ser como una especie de maestro o maestra para esta persona y siento que esa persona en ti va a encontrar a alguien que admira, ¿sí? Mira la posición en la que están sus ojos. Siento que eres alguien a quien va a admirar y que le va a cautivar mucho eso de ti. La diferencia de edad o la diferencia, porque siento que va a haber como una diferencia muy marcada, ¿sí? O sea, de personalidades o algo así, pero al mismo tiempo una conexión muy fuerte, ya emocional y espiritual. No va a ser un lío. Por el contrario, va a ser un muy bonito complemento y va a ser lo que dé como el éxito de esta relación, de este vínculo, de esta conexión. Digamos que eso es lo que nos quiere representar básicamente este as de oros que se encuentra allí. Entonces me encanta que puedas vivir esto. Vamos a ver qué te quiere decir el oráculo. Y por esta parte te dice, es tiempo de curación y no de guerra. ¿Listo? Entonces tú sabrás por qué te lo dice. Sobre todo, no es tiempo de guerra contigo mismo, contigo misma. Pasamos a los que ya tienen a alguien especial, a ver qué les quiere decir. Recuerda que estamos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Esta parte es para ustedes que están con alguien especial. Puede que estén juntos, separados, en contacto cero. Bueno, la carta del mago es una carta que me habla acerca de alguien que en este momento confía plenamente en ti. Sí, alguien que sabe que tú vas a tomar la mejor decisión para los dos. No sé por qué te lo esté diciendo. Probablemente estén como en una especie de tregua, de descanso, como cuando uno, digamos, dice vamos a darnos un tiempo. Parece ser que hay como un espacio allí. Y si no lo hay, va a verlo en los próximos días. Pero esta persona tiene la perfecta confianza de que tú vas a tomar de una manera clara y rápida y con agilidad mental, con mucha seguridad, lo que va a pasar entre ustedes dos. Esta carta del 4 de espadas es una carta que me habla acerca de ese tiempo, ¿no? Me dice que si en este momento están separados y viviendo ya esta situación, te mantengas con tranquilidad, que no vayas a caer en la tristeza y en la decepción, sino que te mantengas con tranquilidad, con paz, con serenidad, con armonía, meditando mucho, orando mucho, pidiendo que siempre suceda la voluntad del universo y lo mejor para ti. La carta de la reina de bastos me dice que esta persona no duda de ti. No sé por qué te lo esté diciendo, pero me dice que en ti ve a alguien honorable, leal, una buena compañera, un buen compañero de vida, y que sabe que muchas veces no ha sido justo contigo, que sabe que muchas veces esta persona de pronto pues no te ha pagado de la mejor manera, de la manera en la que tú te mereces por tener ese corazón tan bonito, tan noble, tan dedicado a la relación, ¿sí? Entonces veo relaciones como en una especie de pausa y el universo te está diciendo confía en que todo va a salir bien.
esa persona también confía en ti, ¿sí? Aquí tu persona especial puede estar pasando, o tú pasando como una especie de pérdida económica importante, que es como que le adiciona o le aumenta el peso o la tensión a esta situación. Pero pues digamos no es algo a lo que haya que echarle como más candela. Si digamos no sabes manejar el tema de la ansiedad, sí podría haber una ruptura. Entonces es momento de pensar con agilidad, con tranquilidad, tomarse los espacios, no responder de manera como impulsiva, sino mira, mucho, te manda a hablar de tener como un espacio de tranquilidad para poder pensar con calma. Veamos qué te quiere decir el oráculo. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario ya mismo para que no se te olvide. Y te dice, tejed juntas la corona que merecéis. Esto siempre me evoca muchísimo al hecho de reunirte con tus amigas para comentarles sobre esta situación y que te puedan dar una perspectiva un poco más clara, amigos o amigas. Recuerda quedarte en la meditación para limpiar energías. Luego vamos a tu ascendente y si no conoces tu ascendente, ve a Acuario. Te envío un abrazo enorme. Querido universo, decretamos en este momento que estos días y estas noches serán de bendición, de prosperidad para la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en este momento. Decretamos que hay una protección especial. Pedimos a San Miguel Arcángel y a todo el ejército espiritual para que estén cuidando y guiando todos y cada uno de los pasos de las personas que están aquí escuchándonos. Además, también pedimos con especial corazón, con especial intención y fe, que todos y cada uno de los sueños, de las metas, de las ilusiones que esta persona tenga durante este mes se hagan realidad. Pedimos además que cualquier obstáculo que haya sido colocado de manera física, de manera espiritual, en la vida, en el camino y en el andar de esta persona, sea quitado y sea retirado. Que sus pasos sean livianos y que pueda avanzar prontamente hacia cada uno de sus sueños. También pedimos en este momento que un rayo de luz violeta inicie desde su chakra coronilla hacia su chakra raíz, limpiando, transmutando toda energía negativa, toda dolencia, todo dolor, todo pensamiento negativo, todo sentimiento de desánimo y de pesimismo. Decretamos también que hay salud en cada una de sus células. Y también decretamos que esta persona cada día puede conectar más con su intuición, con su yo superior. Decretamos además que su familia se encuentra bendecida y que cada día serán más y más unidos en amor y en verdad. Gracias, recuerda compartir este video y suscribirte.